contaríamos con la colaboración de dos personas, de dos mujeres, que plantearán sus respectivos problemas al psicomago para que éste, sobre la marcha, intente resolverlos dando a la una y a la otra sendas recetas psicomágicas. Eso será en la segunda parte del programa, después de los anuncios. Y ya veremos a ver cómo sale, porque una cosa es que Jodorowsky atienda a sus consultantes en la intimidad de un encuentro privado, y otra cosa es que lo haga en público ante los millones y millones y millones de personas que estén donde estén, así sea en un oasis del Sáhara, en un picacho del Himalaya o en una isla desierta del Pacífico. No se pierden casi nunca las emisiones de este donoso escrutinio. Es la primera vez que Jodorowsky se enfrenta a una experiencia como la que estoy anunciando, pero lo hace. Cruza el Rubicón y acepta el desafío. Si sale mal, lo reconoceremos en público, cortaremos esa parte del programa, dejando quizá unas imágenes a título puramente testimonial, y seguiremos con nuestra conversación, la misma que en estos momentos reanudamos. Alejandro, dejamos en el aire muchas cosas que están en tu libro, y yo quería empezar esta segunda parte de la conversación preguntándote por algo que dices en él. Dices que en el momento en que hacemos algo que nunca hemos hecho antes, ya estamos en el camino de la curación. El efecto sorpresa es muy importante, ¿no? Cierto, cierto. Es decir, que vivimos con círculos viciosos de hábitos. Tenemos hábitos mentales, hábitos emocionales, hábitos sexuales y hábitos corporales. Entonces, cuando rompemos los hábitos, aparece una nueva dimensión de nosotros mismos, porque en el fondo somos tan infinitos como el universo. Pero la familia, la sociedad, la cultura nos ponen un molde. Cuando nos salimos del molde empieza la curación. Y no solo eso, hay que hacer algo que nunca haya hecho uno, y mientras más difícil, mejor. Además, y eso también lo insinúas en el libro, cuando hacemos algo que nunca hemos hecho antes, el sujeto, yo, la persona que sea, vuelve a interesarse por el mundo. Y en ese momento, añades, se produce la irrupción fulgurante de la poesía. Cierto, claro. Mira, Castaneda, ¿no? Castañeda, pero se le dicen Castaneda, a un director de un gran periódico, lo hizo salir a la calle a vender periódicos en la calle. Le cambió la vida. Y tenía una vergüenza espantosa este director, porque vendía los periódicos a gente que trabajaba con él. Y cuando se acercó al automóvil a venderle a uno de sus empleados, el empleado no lo reconoció porque no pudo imaginarse que su director estuviera vendiendo periódicos en la calle. Se entra en pleno en la magia, en el misterio. Cuando te sales de ti mismo, aparece un personaje otro, no eres tú. Y es una maravilla. Descubres nuevas energías en ti. El sentido del humor también parece ser muy importante en tu método psicoterapéutico. Tú pones continuamente en tela de juicio tus propias enseñanzas, incluso en el momento de la sanación, ¿no? Cierto. Wittgenstein, el gran filósofo del siglo XX, dijo: el saber y la risa se confunden. Es decir, el que no tenga sentido del humor no puede ser terapeuta. Freud fue uno de los primeros en ver la risa, escribió un libro sobre la risa, y los psicoanalistas que lo siguieron lo ocultaron durante años, que Freud se había ocupado de los chistes. Pero es muy importante, la risa es una descarga de la racionalidad formidable. Vamos con uno de los núcleos de tu doctrina, Alejandro. Tú siempre te has negado a predecir el futuro, y de hecho no utilizas el tarot en absoluto para adivinar el futuro. Y dices que cuando tú te imaginas el futuro, lo modificas o lo creas. Y ahí entra el problema del libre albedrío, el problema de la programación. Sí. Mucha gente tiene un guión de vida inconsciente, y a eso se deben sus problemas, ¿no? No solo eso, sus muertes también. Tú le preguntas a una persona: ¿cuándo te vas a morir? ¿A qué edad? Y hay personas que dicen a 40, a 60. Mi padre me dijo a los 86. Le dije: ¿y por qué? Porque mi madre se murió a los 86. Ah, bueno, él tenía un Edipo espantoso. Entonces le dije: te voy a desprogramar para que no te mueras a los 86, una programación cerebral. Se murió a los 100. Le alargué la vida. Tenemos programaciones. Mi mamá tuvo su primer hijo cuando tenía 17. Yo a los 17 voy a tener mi primer hijo. Mi mamá tuvo su primer hijo a los 40. Ah, me queda tiempo, tengo 30, todavía me queda tiempo. Es decir, nos programamos imitando familiares, imitando cosas así. Nos programamos muchas cosas. Yo soy una vidente y te digo: querido amigo Dragó, ten cuidado porque mañana te vas a quebrar una pierna. Si tú me crees un poquito, te la quiebras y yo tengo un cliente.
Bueno, y eso es también lo que sucede, por ejemplo, lo dices en el libro, con los enfermos de cáncer. Se les programa. Ah, sí, hubo una... Entra en una especie de tubo, ¿no?, cuando empiezan a tratarse con los métodos convencionales, claro, en lo cual ya todo está programado y prácticamente se les condena a la enfermedad. No solo eso, una médica que estudiaba el cáncer declaró y en un libro que yo leí, creo que lo tengo ahí en Psicomagia, que muchos jóvenes mueren a los 33 años de familias católicas de un cáncer, porque imitan la muerte de Cristo. Entonces las enfermedades pueden ser también metafóricas sociales. ¿Tú a estas alturas de tu vida crees que estás completamente desprogramado o te quedan programaciones? Creo que ¿sabes por qué te digo que estoy programado? Porque estoy nervioso ahora contestando. ¿Sabes por qué estoy nervioso? Porque me has echado a la arena. Estoy esperando a estas dos personas que me vas a presentar y digo, ¿por qué me metí en esto? Ahora pienso en una fábula zen que dice, si estás en un mástil y llegas hasta arriba y no puedes bajar, ¿a dónde vas? Y el zen te dice, doy un paso en el vacío. Entonces hoy me vas a hacer dar un paso en el vacío, yo no sé qué va a pasar. Así que te contesto más o menos, Estoy programado, ¿ves? Tú no deberías tener miedo. Alejandro, hubiera sido mejor que no te hubiera dicho nada, que te hubieras soltado estas dos personas que te van a plantear sus preguntas. Mejor porque ahora no tendría miedo. En mi programa de que no vas a poder, no estaría funcionando. Bueno, pues a partir de ahora nunca te voy a decir nada de lo que vamos a hacer. La sorpresa. La sorpresa. ¿Qué sucede con las enfermedades hereditarias? Porque cuando uno tiene una enfermedad hereditaria, bueno, está programado biológicamente. Claro. ¿Cómo se lucha contra eso? Yo te puedo contestar, según lo que yo sé, porque nadie lo sabe todo, hasta cierto punto, porque siempre hay excepciones, ¿no es cierto? Yo creo mucho en el árbol genealógico. Somos una familia que nos marca, nos posee, como el vudú. No nos posee un tío, nuestro padre, un abuelo. Entonces, nosotros necesitamos una identificación con la familia para ser querido. Entonces, mi abuelo es enfermo del hígado, mi padre es enfermo del hígado, yo soy enfermo del hígado. Mi madre, antes de tener hijos, abortó, mi abuela abortó, yo voy a abortar, etc. Entonces, hay cáncer en mi familia del pecho aquí, un cáncer acá, otro cáncer allá. Hay un divorcio aquí, otro divorcio en la otra generación, otro divorcio en la otra generación. Entonces, nos identificamos a la familia y decimos, la familia tiene esta enfermedad. Entonces, yo pertenezco a la familia. Si mi padre es enfermo del hígado, yo soy una muchacha que quería ser amada por el padre y el padre solo ama a los hombres. Me hago un problema en el hígado para pertenecer a mi padre, ¿no? A través de la enfermedad. Esa es la respuesta. Dices, ya que hemos hablado del cáncer, vamos a hablar de otra enfermedad dramática que es el autismo. Tú dices, y tiene mucha relación con lo que estamos hablando en el libro, algo que me ha sorprendido muchísimo, Alejandro. Dices que muchas veces los autistas que se niegan a utilizar un lenguaje que permita comunicarse con sus semejantes, eso se debe a que hay un secreto familiar, sí, que ellos no quieren, no pueden, no deben revelar y que se puede remontar incluso a 3 generaciones atrás. Hay muchos secretos en el árbol genealógico. Hay secretos, por ejemplo, un traidor, una tía prostituta, un incesto, tal persona se acostó con su padre, un abuso, una violación, una ruina. Son secretos que tratan de salir a la superficie. El secreto está hundido y siempre trata de salir. Y puede demorarse 2, 3, 4 generaciones en salir hasta que sale, ¿entiendes tú? Sale el secreto. Entonces este secreto a veces se va a manifestar por enfermedades, por autismos, a veces es necesario, hay una culpa. Entonces sale un niño loco que paga la culpa de la familia anterior, ¿no es cierto?, de los abuelos, paga la culpa. Y tú dices que muchas veces ese silencio del autista se le ayuda a salir de él con un acto de creatividad por parte de la familia, sí, por parte de los padres. Sí, también. Una psicoanalista, te voy a decir el nombre, Chantal Rialán, para que sepa que existe. Me dijo, ven, me llama por teléfono y me dice, ¿puedes venir a ayudarme? Porque tengo un muchacho autista que no lo puedo sacar. Entonces llego y está sentado así. Por suerte la televisión lo puedo mostrar, está sentado así. Entonces me dice, muéstrale el tarot. Entonces le pongo el tarot frente a él, aquí, y lo cierra. Le vuelvo a poner el tarot y lo cierra. Entonces digo, bueno, este autista, ¿qué hago? Y entonces le dije, ven Chantal, y me tendí así de espaldas en el suelo y lo miré para arriba. Le dije, hola. Entonces entré en su campo de visión y empezó a hablar. Es decir, que el autista hay que ir a buscarlo en su campo.
Es curioso. En su celda. Hace un par de semanas estuvo aquí en este mismo programa Kenzaburo Oe, el premio Nobel de literatura japonés, que tuvo un hijo con parálisis cerebral, bueno, lo tuvo, no lo tiene, que ha llegado a ser un músico conocido. Yo me parece que ya te he contado la anécdota, lo del canto de los pájaros. Se la recordamos a los espectadores. El niño de Oe le regalaron cuando tenía 3, 4, 5 años un disco en el que había reproducidos muchos cantos de pájaros. Y entonces lo oía y un buen día, cuando tenía 6 o 7 años, paseando por su padre con el bosque, de repente cantó un pájaro y el niño, con la misma voz del locutor del disco, dijo: ese pájaro es tal. Y a partir de ese momento rompió el silencio y bueno, el maleficio se deshizo. ¿Fue eso un acto como el que tú acabas de describir? Sí, claro. Yo te digo por qué. Porque está realizando un deseo del padre. Como tú me contaste después, este escritor sufrió mucho de dejar su ambiente natural. Su entorno, sí. Y nunca más volvió. Y el hijo lo hizo volver. Entonces, en el hijo estaba el autismo del padre separado del mundo. Él realizó su autismo en el hijo. ¿Entiendes eso? ¿Sí? Fantástico. Tú entiendes todo. Creatividad por parte del padre. Te puedo preguntar si entiendes. Alejandro, ¿qué te parece a ti la noción junguiana de inconsciente colectivo? Si la aceptas, sería como extender el concepto de árbol genealógico a todo el conjunto presente, pasado y quizá futuro de la humanidad. Muy buena pregunta. Yo digo que hay un inconsciente individual. Hay un inconsciente familiar, no solo colectivo. Tú estás unido por un lazo. Yo cuento en uno de estos libros cómo yo no veía a mi madre y a los 50 años supe que se estaba muriendo. Cuento la carta, creo en la danza de la realidad. Eso me pasó. Descubrí que había una unión. Cuando tú en un árbol, cuando tú en una terapia produces un cambio, toda tu familia se inquieta y comienza a cambiar. Hay un inconsciente familiar, hay un inconsciente social, hay un inconsciente colectivo, claro que lo hay. Hay un inconsciente histórico, conoces toda la historia. Incluso cósmico. Hay un inconsciente cósmico. Y debajo de todo eso está ese ser, esa cosa impensable que llamamos Dios, esa energía que no sabemos qué es. Esa es nuestra base. Y hasta allí podemos llegar. Sí. Tú coincides con Freud en reconocer que existe la necesidad de matar al padre. Pero añades que hay que matarlo de forma inteligente, con lucidez y sin rencor. Sí, no solo eso. Es decir, no hay que matar al padre, sino que hay que absorberlo. Porque matar al padre es un delirio de Freud. Como la castración femenina es un delirio de Freud. Dice, la mujer tiene un complejo de castración, le falta un pene. Pero no, la mujer no necesita, tiene una vagina. Ella puede tener un complejo de cerrada, que cosan su sexo. Tiene un complejo de que la encierre. Pero el complejo de castración es un delirio de Freud. Como asesinar al padre es un delirio de Freud de 1900. Al padre hay que entrar en el padre y comprenderlo y absorberlo. En una película al final de Los Hijos del Topo, que no la he filmado, ojalá un día la firme, el hijo que tanto se ha batallado con el padre, al final él se realiza y el padre se hace chiquito y entra en su corazón. A mi hija le dije, crece. Y ella me dijo, disminuye. Eso es genial. Bueno, te has puesto muy nervioso cuando te he dicho que coincidías con Freud, has empezado incluso a patalear por debajo de la mesa. Bueno, que conste que yo he añadido, y está entrecomillado, está en el libro, de forma inteligente, con lucidez y sin rencor, lo de matar al padre. No, yo adoro Freud, pero conozco sus límites. ¿Tú sabes cómo fue la muerte de Freud y la de Jung? Freud murió con gran dolor, un cáncer de la mandíbula, terrible. Y Jung, cuando murió, lo único que dijo es, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Por eso yo prefiero a Jung. Bueno, entre otras cosas porque Jung le había anunciado ese cáncer décadas antes. Así es. Cuando rompieron prácticamente Freud y Jung. Bueno, una pregunta paralela a la del padre se referiría al ego. Tú también dices que el ego es necesario, como la cáscara lo es a la clara y a la yema del huevo. Que no hay que matar al ego, que eso son locuras de gurú. Pero por otra parte, también reconoces que tú tenías antes un ego formidable. ¿Qué hiciste para disolverlo? Una doble pregunta. Mira, en el tarot, yo no sé si puede ver la cámara, el mat. ¿Lo ves? Sí. Entonces, él tiene un perrito que lo sigue. El mat es el ser esencial. Y el perrito es el ego. Y el perrito está siguiendo, apoyando sus patitas entre el sexo y el ano en el perineo, que se llama el chakra muladhara, donde viene toda la fuerza energética. Y lo sigue y lo apoya. El ego. El ego te sigue, el ego infantil. Si el perro fuera adelante, sería un ciego sería un ciego. El niño no debe dirigir tu vida. El ego es el niño, no debe dirigir tu vida. Pero tú tampoco lo tienes que matar el ego, sino que tienes que decir, mira, pliégate ante la esencia, obedece, aprende a obedecer. Querer, osar, poder, callar, obedecer.
identidad adquirida que está al servicio de la esencia, el ego, dices. Pero también añades que es ahí, en el ego, en esa identidad adquirida, donde se acusan más los traumas y los golpes de la existencia. Claro, mira, si el ego es una ilusión, todos nuestros traumas son una ilusión, porque en la base estamos vivos, y si estamos vivos estamos sanos. Las enfermedades son gritos de decir, mírenme, ámenme, y sobre todo, quítenme esta prohibición, me prohibieron algo, y ese algo que me prohíben soy yo, quiero ser yo. Esa es la cosa. Vamos a seguir un poquito con Freud, otro punto de coincidencia. Yo he asistido, Alejandro, a algunos de tus talleres, he asistido también a algunas de las sesiones clínicas en la cervecería Le Thé Méguer de París, cercana a tu domicilio, y me ha llamado la atención la cantidad de veces en que los problemas que te plantean los pacientes tienen, al menos en su origen, un componente sexual. No solo sexual, incestuoso. El ser humano es un animal incestuoso. A comenzar por Adán y Eva, los primeros, el mito es incestuoso, Adán y Eva. Son dos primeros. ¿Con quién se acuestan los hijos? Las hijas. Bueno, el mito para el que no crea y para el que crea la religión cristiana. María se acuesta con Dios Padre. Introduce al Dios Padre dentro de su vientre y lo hace su hijo. Y cuando crece lo hace su pareja. Tenemos un mito incestuoso ahí perfecto. Entonces, así es. Entonces, en el deseo incestuoso hacia el padre y la madre, porque el deseo es ambivalente, es bisexual, nos marca la vida, y luego este amor que tenemos hacia el padre, si somos mujer, este hijo que queremos hacer con el padre siempre, lo deslizamos poco a poco hacia un hombre que tenga o las características del padre, o si yo estoy enfermo o enferma, que tenga menos que el padre para no destronar ni al padre ni a la madre. Que tenga menos. Mi padre es un gran vendedor de petróleo, mi marido tiene una gasolinera, mi madre es una gran médica, mi mujer es una enfermera, cosas así, puede pasar. Pero siempre lo hacemos, adoro a mi mamá, tengo deseos sexuales por mi mamá, pero mi mamá es española y no puedo con las españolas, entonces voy a ir a buscar una china, una negra, una japonesa. Perdóname, por favor. La gente cree que primero se es niño, luego se deja de ser niño y se convierte en adolescente, se deja de ser adolescente y se convierte en un joven, y sin embargo tú dices que no, que el niño queda, que el adolescente queda, sí, que el joven queda, que el adulto queda, que cuando llegamos a la muerte lo hacemos con todas nuestras edades al mismo tiempo. Muchas gracias, porque tú tienes la imagen del candelabro judío, que tiene 7 o 9 ramas, en el fondo son 9, ¿no? Tienes 9 ramas aquí, ya. Entonces, esta es la central. Entonces, el niño no lo cortas, sino lo sigues teniendo y pasas a la otra rama. Después pasas a la otra rama, pasas a la otra rama. Y después tienes 9 seres profundos en ti, 9 estratos, 9 no seres, ¿cómo te diría yo? 9 niveles de conciencia, que va del niño al adolescente, al adulto, hasta que llegas a la última, en la muerte, que tienes que llegar a la conciencia universal, a la conciencia divina. Hay que morir en conciencia divina. La gota divina se disuelve en el océano divino, que es el más maravilloso orgasmo, porque Dios es un orgasmo continuo. Hace aproximadamente mes y medio, como por desgracia sabes, se produjo aquí en Madrid un brutal atentado. Sí. Tú dices en la página 253 del libro, respondiendo a una pregunta, dices lo siguiente: la multitud, la gente en general, solo cambia de nivel de conciencia cuando está en un serio problema, como por ejemplo ante una catástrofe ecológica o el terrorismo. La multitud tiene miedo a los arquetipos porque los arquetipos son contenidos de alta conciencia, y eso produce miedo a la gente que no desea cambiar. Cada vez que nos enfrentamos a arquetipos nos estamos enfrentando a una disolución de la identidad. Cierto, para cambiar hay que querer cambiar. Querer. Después saber que se puede cambiar. Y después, al atreverse a cambiar, aceptar los cambios que este conocimiento nos da, los cambios, porque uno cambia. ¿Entiendes? Cuando uno toma conciencia, cambia, es otro ser. Uno está identificado con sus límites, con sus enfermedades, con su ambiente familiar, social y cultural. Entonces hay un miedo pánico a cambiar. Cuando la gente se empieza a morir en las calles por la polución, se van a limpiar las ciudades, los ríos, se van a limpiar, porque la humanidad tiene que estar en peligro de muerte para poder cambiar.
el ser común. Y el ser común es el más importante de todo. ¿Tú crees entonces que un suceso como ese atentado, por ejemplo, puede contribuir a aumentar el nivel de conciencia de los madrileños, de los españoles, de los europeos? Yo tuve un hijo que adoré, Teo, y se murió a los 24 años. Y por eso tengo derecho a decirte, todo es para bien. Todo es para bien. Una vez que ya pasó, uno no quisiera que pasara. Pero cuando pasó, la actitud es decir, todo es para bien. Va a ser terrible, pero esto me va a hacer progresar. El yo se destroza, hay un pánico, y después se rehace más fuerte todavía. Psicomagia incluye también un texto breve que es un curso acelerado de creatividad. Sí. Y tú dices que a ti la creatividad te ha salvado la vida. ¿Cómo? Sí, claro, porque, para que te digo, yo cuento la historia de mi padre. Tuve un padre cruel, en una pequeña aldea. Yo tenía dos caminos, la inteligencia o la imaginación. Y me di cuenta que el racionalismo hay que abrirlo, no puede ser, no podemos seguir así. Tenemos un pensamiento caduco. Mira, hay un político, lo cambiamos ¿por quién? Por otro político. Bueno, qué maravilla. Pero yo estaría más feliz si hay un político, yo voto y lo cambio por un sabio. Hago una mutación mental. Ahí sí estaríamos bien. Tenemos que hacer mutaciones mentales, ¿comprendes? Última pregunta antes de los anuncios. Ya no se refiere a la psicomagia. Seguiremos hablando de psicomagia, o mejor dicho, lo harás tú con tus pacientes después de la publicidad. Oye, mira, ahí te tengo que decir una cosa, ¿eh? Voy a tener que ir rápido. Voy a tener que ver la persona, inmediatamente ver qué tiene, porque tenemos para cada persona 10 minutos. Es monstruoso lo que me hace, como matar al toro ahí. Bla, bla, bla. Entonces tengo que ver, inmediatamente ver qué tiene la persona. Y eso ya no es práctica racional, es intuición. Bueno, en cualquier caso son toros nobles que embisten por derecho los que te he buscado, Alejandro. Tranquilízate. La última pregunta que te quería hacer, que no tiene que ver con este libro, Psicomagia, tiene que ver con el próximo libro. Parece que estás escribiendo un libro que se va a llamar Intelectualmente Correcto y que tiene mucho que ver con el lenguaje. Llevo mucho tiempo en eso, porque pienso que podemos corregir ciertas formas de pensar. Por ejemplo, decimos infinito. Yo digo fin no conocido. Siempre, no, muchas veces. Cosas así. Ahí tú tienes una lista. Tengo una lista. Sería bueno. En esta lista hay, por ejemplo, quiero ser por me desprecio. Claro, eso está más sutil, pero cuando yo quiero, yo soy, ¿entiendes? Tú soy lo que soy. Y cuando quiero ser, es que creo que lo que soy no vale, entonces quiero ser otra cosa. Eterno, por fin, impensable. Claro, porque eterno, nosotros hemos inventado la eternidad y el tiempo, pero en la realidad del universo, eternidad e infinito son solo palabras humanas. Así eres por así te percibo. Claro, uno no sabe, uno cree que la otra persona es así. Así yo te percibo es diferente. Y morir por cambiar de forma. Cierto. Fin de la teoría, nuevos senderos que abre con ese libro futuro Alejandro Jodorowsky en el lenguaje. Ahora los anuncios y después la aventura psicomágica. Tengo un perfume que se llama Galvanum. Y me voy a perfumar porque los terapeutas tienen que tener buen olor. Bueno, no sé si nuestros espectadores percibirán ese perfume. No, pero las personas... Confiemos en que sí. Recen lo que sepan. Publicidad. Segunda parte de la segunda parte de esta larga conversación con Alejandro Jodorowsky a cuento de su último libro publicado en España, Psicomagia, editorial Siruela. Ya terminó el alboroto dialéctico, ahora empieza el tiroteo práctico e incruento. Ya saben que Jodorowsky, los dos somos amantes de los desafíos, va a aplicar por primera vez coram populo en loor de multitud su terapia artística a dos consultantes del sexo que antiguamente se consideraba débil, antiguamente y erróneamente. Vaya por delante que aquí no hay trampa ni truco. Jodorowsky nunca ha visto a las personas que hoy le expondrán aquí sus problemas, ni tampoco ha hablado nunca, ni se ha comunicado por escrito con ellas. La espontaneidad creadora y sanadora está pues garantizada, por mi honor lo digo, y el riesgo de que esto termine, sabe Dios cómo, también. Si sale con barba San Antón, y si no, la purísima Concepción, como afirma un viejo refrán. Está sentada en esa silla una mujer de 32 años que por su familia, solo por su familia, no desea dar a conocer su identidad.
Ocultaremos, nublaremos su cara, quizá también, si se considera necesario, deformaremos su voz y no revelaremos su verdadero nombre, ni siquiera el de pila. Vamos a llamarla Laura. Allí enfrente está nuestra segunda consultante, o mejor dicho, la segunda consultante de Alejandro Jodorowsky, que yo no soy psicomago. No va a ocultar su identidad, no tiene por qué hacerlo. Es escritora, buena escritora, sus 3 últimos libros son Hasta luego, tristeza, Entre nosotras y El bolero de Caperucita, los 3 publicados por la editorial Planeta. Y en esos libros se expone abiertamente problemas muy parecidos, si no idénticos, a los que la han conducido hasta aquí. Se llama Asunta Roura, es barcelonesa y vamos con Laura. Adelante. Mira, en esta experiencia que yo nunca he hecho, que parece un poco como de circo, ¿entiendes tú? Están todos los elementos para que no resulte. En el Zen dice, cuando tú te subes a un mástil y no puedes bajar, ¿qué haces cuando has llegado a la punta? Y la solución del koan, de la adivinanza, es, das un paso en el vacío. Entonces yo doy el paso en el vacío, me consideré satisfecho si les puedo dar un consejo de psicomagia que ustedes realizarán y vamos a ver qué pasa, ¿no es cierto? Entonces, cuando una persona llega frente a mí, yo leo el tarot y doy mis consejos en un café, nos sentamos frente a frente y yo miro a la persona y me imagino quién es esta persona, qué veo. Entonces si quieres me permites, yo digo que veo en ti, ¿no es cierto? Yo veo una niña persistente. Eres como una niñita chica persistente. Se ve la niña infantil en ti, yo la veo. Segundo, veo una niña desvalida, sin el apoyo del padre o de la madre, sin apoyo. Es lo que veo en ti. A pesar que nadie lo verá, pero yo lo estoy viendo. Tú me dices si sí, tú me dices si no. Entonces, si yo veo una niña infantil en ti, ¿cuándo uno guarda esta infancia persistente? Es cuando en la infancia uno fue herido en la infancia y cuando uno es herido en la infancia, uno se queda niño emocionalmente, no mentalmente. Te veo inteligente, inteligentísima, o sea, es emocional. Entonces uno se queda niño de la edad donde sufrió lo que tuvo que sufrir. Entonces yo creo que para economizar tiempo, no me cuentes nada, háblame de tu problema infantil. Si no me he equivocado. No, en absoluto. Es que has dado en el clavo, además. Bueno, entonces dime qué hay y vamos a ver qué hacemos. Pues empecé a meditar yo sola y empecé a recorrer esa distancia con el pasado mirando un libro, que se supone que era el libro de mi vida. Sí. Y la primera sorpresa fue al abrir una página que vi que a los 3 años, justo cuando empecé a ir al colegio, pues una señora, la profesora, pues me hizo daño. ¿Te hizo daño? Me hizo mucho daño. ¿Tú puedes contar el daño que te hizo? Sí, empezó a abusar sexualmente de mí. ¿En qué forma? Pues, por ejemplo, cuando era la hora de ir al recreo, sí. A mí casi nunca me dejaba salir al recreo a jugar. Sí. Se quedaba conmigo y me tocaba, empezaba a tocarme. Con sus manos. Con sus manos. Al principio era con las manos, con las uñas me hacía daño. ¿Y después? Yo, como me rebelaba, pues me pegaba, me insultaba, me decía que yo no servía para nada, que era una inútil, que nadie me iba a ayudar. ¿Sí? Dijiste que al principio te tocaba con las manos. Sí. ¿Y después? Después empezó a utilizar el puntero que había en los antiguos encerados de los colegios, pues un puntero para que nosotras, las niñas, como no llegábamos arriba pues del encerado y teníamos que señalar algo, nos daban un puntero. ¿Y qué te hacía con el puntero? Me lo metió por la vagina. Ya. Y me hizo daño, me hizo sangre. ¿Repetidas veces o una vez? Una vez. Una vez lo hizo. Pero ese es un trauma para toda tu vida. Pues sí, lo que pasa es que mi sorpresa es que yo no me acordaba de esto. Sí. No me acordaba de esto, lo vi cuando empecé con estas meditaciones. Bueno, vamos a curar ese trauma. ¿De acuerdo? Eso espero. Ahora necesito esto. Voy a romper con toda la tradición del psicoanálisis freudiano. Me voy a levantar y te voy a tocar. Porque los psicoanalistas no tocan. Cuando la profesora te tocó, pues tú debes tener un problema fuerte sobre cómo te tocan. Porque las personas... Párate así, ven. Párate aquí. No tengas miedo, ven. Estoy para ayudarte. ¿Ves tú?
Las personas tocan de diferente manera. Te pueden tocar de manera sexual. Eso es lo que tú vas a pedir después que te toquen. Porque si te han tocado de manera sexual cuando niña, lo único que tú vas a concebir es que te toquen sexualmente. Entonces el tocar es sexual. O te pueden tocar para dominarte, ¿qué? O te pueden tocar para auscultarte, verte, Sí. ¿no? Yo te voy a tocar espiritualmente. Si me tienes confianza, te voy a tomar, y te voy a tomar como un padre tranquilo toma a su hija. ¿Ves tú? ¿Ves? Lamento mucho lo que te sucedió, de veras. Es terrible. Y tienes un personaje terrible en ti, ¿entiendes? Que hay que sacártelo. Vamos a hacer todo lo posible para quitártelo, ¿sí? Sí. Te voy a decir, mientras haga eso, te voy a decir, hija mía, te voy a ir diciendo, ¿de acuerdo? Para que tú vayas tranquilamente haciendo lo que yo te voy a pedir que haga, ¿no? Lamento tener que irme porque voy a estar a la distancia, pero ya estamos juntos, ¿no? Vamos a trabajar juntos. Me siento ¿Sí? mejor. Sí, claro que te sientes mejor. Entonces siéntate y te vamos a tratar bien. Tú mereces que se te trate bien sin deseo, ¿comprendes? Porque siempre hubo el deseo o el abuso, ¿sí? Ya, siéntate ahí tranquilita y yo vuelvo a mi sitio y estoy contigo. Vale. Mira, mira. Yo he pensado, esto con lo que tú me cuentas, que tienes una rabia dentro. Cuando uno es abusado, hay dos cosas que suceden. Hay el abuso que nos trauma y la fijación a quien nos trauma, porque es la única relación que tenemos emocional. Entonces nos quedamos reproduciendo eso porque hay una forma de placer en el dolor de lo que te hacen. Y luego lo vas buscando toda tu vida que te vuelvan a hacer lo mismo, que abusen de ti, sexualmente. Lo buscas. Supongo que lo has buscado, porque para mí es matemático, así sucede. ¿Sí? ¿Es así? Sí. Lo has ido buscando. Entonces, ahora menos, pero... Sí, lo vas reproduciendo, ¿no es cierto? Lo he reproducido mucho, sí. Claro, lo has reproducido. Entonces lo que tenemos que hacer es que eliminar de tu mente el símbolo, donde todo se resume, que es el puntero. ¿Ves tú? Eso fue lo que... Entonces, bueno, no estoy... ¿Qué pasa? Alejandro, como te conozco, y como yo sí conocía la historia de... se me ha ocurrido traer un puntero. Si te puede ser útil te lo doy, y si no aquí se queda. Mágico, pues. Es mágico, qué bravo. Qué maravilla. Pues yo te iba a decir que teníamos que buscar un puntero. Esto va a simbolizar... ¿Veis cómo lo conozco? Esto va a simbolizar el puntero, ¿ves tú? Esto simboliza el mal que te han hecho, que te tiene prisionera. ¿Comprendes? Sí. Entonces, es muy simple nuestro acto de psicomagia. Quiébralo, rómpelo. Yo se lo tengo que pasar. Pásaselo tú. No pasa nada si lo toco yo. No, tócalo, tómalo. ¿Será capaz de romperlo? Concéntrate primero en lo que te hicieron. No vayas y lo rompes. Cuidado con el vaso de agua que lo puedes tirar. Primero concéntrate, no trates de romperlo. Dale a este puntero, que no es el puntero real, dale todo el significado del puntero infantil. ¿Entiendes? Míralo y dale ese significado. Tú puedes. ¿Comprendes? ¿Sientes algo? Ganas de tirarlo lejos. Ya. Entonces, primero lo quiebras. Pues si lo tiras lejos lo dejas intacto. Ya lo sé. Entonces ahora vas a quebrarlo. No tengo fuerza ahora, para romperlo. No tienes fuerza, porque eres una niña chiquita de 3 años. Y una niña chiquita de 3 años no puede romper un puntero. Pero ahora tú eres una adulta. No lo vas a querer romper porque sabes que si lo rompes te liberas del trauma, y el trauma es tu identidad actual. Vas a tener que cambiar. ¿Eres capaz de cambiar? Si rompes el puntero, cambias. Quizás si lo colocas así en el suelo con el pie... No le digas. No le digas. Perdón. Tú intenta romperlo. Hasta que encuentres cómo romperlo. Lánzate y trata de romperlo. Hacerme daño. Eso era la niñita chiquita. Tú puedes romperlo sin hacerte daño. ¡Ah, ya! ¿Viste que era fácil? ¿Viste que era fácil? Sí. Hay un discípulo... No estaba trucado, ¿eh? No, estaba hay un entero el discípulo... Pensaba que no le iba a romper. Mira, hay un discípulo que está frente a un abismo y el maestro le dice, salta, salta, salta. ¡No! El maestro lo empuja y él salta y el abismo mide 30 centímetros. No era nada romperlo, ¿ves tú? No, Vuelve a romper el otro pedazo. Es más difícil. No digas nada. Eso, trata de la niña.
Ayúdate, no solo con tus manos. Ah. Eso, agarra los pedazos. Tómalo. Pon todos los pedazos en la mesa. Muy bien. ¿Ves? Hasta bien. Un libro cayó detrás. ¿Ves tú? El mundo, hubo un ruido, espero que lo haya captado en la televisión. Cuando tú rompes una cosa, se cae el mundo. ¿Ves tú? Se cayó el problema. Ahora te vas a llevar esto y lo vas a enterrar. Y vas a plantar una bella planta. Para que tu traumatismo florezca y te dé un fruto. Sí, eso es lo que está buscando toda la vida. Sí, enraizarme. Sí, porque lo que te pasó, tienes que tomar lo que te pasó como un bien ahora. Lo que te sucedió es un bien. Gracias a eso vas a llegar a ser lo que tú eres ahora. Una persona abierta, inteligente y sensitiva. Y vas a poder curar a los otros ahora. Justo de eso estaba hablando antes. ¿Lo estaba hablando? ¿Con quién? ¿No conmigo? No, con Asunta y... ¿Así? Sí. Quiero dedicarme a curar. A curar. ¿Ves tú? Mira la magia, yo te lo digo. Ya he empezado, pero no... Ahora que entierres esto, plantas una planta y ya te liberaste del trauma. Qué bien. Ahora te voy a dar otro abrazo. Vamos a comenzar 2 años de psicoanálisis. Venga para acá. Gracias. Bravo, trabajaste muy bien. Bravo, así me gusta, bravo. Bravo. Bravo, bravo, bravísimo. Bravo. Bravo, Te da una emoción, ¿no es cierto? Sí. Eso es que sueltas el absceso, ¿sí? Si te da ganas de llorar, llora porque te vas a soltar el absceso. Tómalo esto religiosamente, lo guardas y lo entierras, ¿ok? Comentarios, señor. Muchas gracias, Laura. Comentarios, me gustaría formularte una pregunta, Alejandro. Tú dices que cuando alguien comete por primera vez un acto tendente a una curación, ya está en el proceso de la curación. Sí, desde el momento que tú le das la solución psicomágica, aunque no lo haga, hay gente que se demora 2 años en hacerlo porque tiene que luchar contra sus defensas, nueva identidad, cambio, y después lo hace, pero ya empieza a actuar, está en la vía de la curación, ya se propone un cambio. Cambiar es proponerse cambiar, es querer cambiar. Después ya viene el resto. Pero, por ejemplo, yéndonos ahora al terreno de la medicina oficial, en la cirugía, si tú te sometes a una operación quirúrgica, pues te está en el apéndice, estás haciendo algo que no habías hecho nunca antes. Yo defino la cirugía como la medicina que donde no puede curar, corta. Es una derrota de la medicina, la cirugía. Claro, donde no puede curar, corta. Yo no creo que a un cuerpo humano haya que cortarle nada. Yo conozco mejor que tú la historia personal de Laura, porque es amiga mía y por eso está aquí. Sí. Yo no sé si algunos hechos graves de la historia personal de Laura tienen que ver con ese acto, con esos abusos sexuales que sufrió. Por ejemplo, Laura fue anoréxica. Sí, porque es el asco que uno siente de sí mismo. Pero ¿por qué siente el asco? Porque siente el deseo también de que eso se reproduzca. Porque es doble. Cuando tú has recibido un abuso de nena, es lo único que recibes. Por eso le pregunté primero si tus padres te habían fallado, si no te habían dado lo necesario de ternura. ¿Ves tú? Se lo oculté. ¿Ah? Se lo oculté. Se lo ocultaste, ¿ves tú? Imagínate, no tenías ninguna confianza con ellos. Si hubieras tenido confianza y te hubieran dado lo que tenían que darte, a lo primero que le tienes... El amor es confianza. Y tú no tenías confianza. Y cuando lo ocultas te haces cómplice. Y cuando te haces cómplice te sientes asco de ti misma, porque hay el deseo de que eso se reproduzca, ¿ves tú? Otra posible consecuencia, Alejandro, Laura es bisex, pero no tiene problemas para relacionarse con los varones, pero sí para relacionarse con las mujeres. No le duran las relaciones con las mujeres. Imagínate lo que le hizo la primera mujer de su vida. ¿Cómo? Entonces ella va a reproducir, con las mujeres de su vida, va a reproducir lo que la profesora le hizo. Porque uno empieza a reproducir el trauma, porque quiere salir a su superficie. Ahora ya no lo vas a reproducir más. Claro, porque a mí me gustan mucho, pero no puedo tener relaciones estables con ellas. Claro, lo pasó. Y viste que al comienzo decías que nunca ibas a poder romper eso, que era facilísimo, porque era tu niña de 3 años que decía... Pues era un mundo, ha habido un momento que he dicho, ni lo intento. Sí, ni lo intento. Y sin embargo, cuando llegas a tu adulto, sí lo puedes romper, era un fantasma. Bueno, vamos con la segunda consultante, Asunta Roura. Asunta, Alejandro. ¿Qué sucede, Asunta? Yo te veo
muy dueña de ti, lo que estoy viendo, con un conocimiento de ti muy grande. Bueno, dime qué tiene, porque yo no te voy a empezar a decir más, pero ¿qué es lo que, por qué me consultas? ¿Ves tú? Estamos en un café, ¿no es cierto? No estamos en la tele. ¿Por qué me consultas? Yo llevo como si fuera una segunda piel. Sí. Una pena muy profunda. Cierto. No sé cuál es. No logro descubrir cuál es. Vamos a verla inmediatamente. No me la digas. Tienes una pena profunda que no sabes lo que es. ¿De acuerdo? Pásame esa pizarra. Cuidado con este vaso. Te voy a hacer una serie de preguntas rápidas. Tú me contestas rápido, que son tu árbol genealógico, ¿ok? ¿Cuántos hermanos fueron? Hija única. ¿Tu nombre? Asunta. Asunta. Ya, una hija única. ¿Tus padres? ¿Cómo se llama tu padre? Juan. ¿Tu madre? Rosa. Rosa. Ya. ¿Qué relación tuviste con tu padre? ¿Positiva, negativa, de conflicto? Negativa. Negativa. Entonces, no te comunicaste. ¿Qué relación tuviste con tu madre? Fatal. Negativa. Negativa total. Ya. ¿Tu padre tenía hermanos? 2 en el exilio. ¿Cómo se llaman? Jaime ¿Sí? y Sebastián. Ya. ¿Tu madre? Una hermana. Hermana. ¿Cómo se llama? Carmen. Carmen. Ya. Ok. Abuelos y ahí terminamos. Rápido. Tu abuelo paterno. Jaime. Jaime. ¿Tu abuela materna? María. Ya. ¿Tu abuelo materno? Francisco. Ya. ¿Tu abuela materna? No, perdón. Hay un error. No importa. ¿María? María es materna. Ya. ¿Y la otra? Antonia. Ya. ¿Qué relación tenía Juan con Jaime? Mala. Mala. ¿Qué relación tenía Juan con Sebastián? Mala. Ya. ¿Qué relación tenía Rosa con Carmen? Fatal. A muerte. Ya, bueno. ¿Qué relación tenía Juan con Jaime, su padre? La desconozco. Mala. Después te explico por qué. ¿Qué relación tenía Juan con Antonia? Juan con Antonia, de sumisión total. Sumisión. Porque Antonia era masculina. Antonia es Antonio. Aquí tienes una mujer que no es madre, sino que es hombre. Y que somete a tu padre, que es femenino. Perdóname, voy rápido. Rosa, ¿qué relación tenía con Francisco? Le adoraba. Le mataron delante suyo en la guerra. Idealización del padre. ¿Y Rosa con María? Regular. Regular, ninguna. Bueno, fíjate tú, tu padre vive entre hombres. Jaime, preferido. Jaime, tu abuelo Jaime, en tu tío Jaime, se proyecta. Son Jaime. Sebastián más alejadito, más inexistente. Juan se refugia en su mamá. Viril. Es una sociedad absolutamente viril, no hay mujer. Tu madre se pelea con Carmen, con su mamá lejana, y el único que existe es un hombre, es Francisco. Tú debiste ser hombre, esa es tu tristeza. No puedes satisfacer a tu madre. Si fuera Francisco, satisfacerías a tu madre. Claro. Y mi madre se suicidó. ¿Cómo? Tomándose pastillas. Ya. Y dejando una nota diciendo: tú tienes la culpa. Tuya. Te culpabiliza a tu madre. Pero la culpa que te di, la gran tristeza que lleva es que no eres hombre. Tu padre tiene un nudo homosexual, dominado por su mamá. Entonces la única mujer que hay en el árbol es tu papá. Parece raro, ¿no? Es que es muy rápido. Pero como tú eres capaz, eres escritora, te conoces, eres capaz. Entonces tú tienes un nudo homosexual fuerte. ¿Sí, Asunta? Sí, lo tienes. No, un nudo homosexual no es ser homosexual. No, de acuerdo. Uno tiene un nudo.
¿Sabes lo que es un nudo? Ajá, ajá. Yo también tuve un nudo homosexual. Ajá. Tengo 5 hijos. Ajá. Tuve. Bueno, Ajá. entonces, tienes un nudo homosexual obligatorio porque tienes un Edipo no resuelto, eres sola, ni tu padre, como dices tú, ni tu madre te acompañan, te dejan solita, eres única, no tienen muchos hijos. ¿Por qué no tienen muchos hijos? Porque sexualmente no va. Entre Juan y Rosa, ¿ves? Tú no va. Juan está dominado por su mamá, entonces si está dominado por su mamá, Rosa es más baja que su mamá. ¿Comprendes? Y si Rosa está dominada por su papá Francisco, Juan es más bajo que su papá. Se desprecian ambos. Juan y Rosa se desprecian. Hay una actitud que yo recuerdo de mi madre, Sí. y que a mí me ponía muy nerviosa. Sí. Ella se quedaba de repente en silencio, Sí. era habitual, Sí, y se perdía. se perdía. Y a mí esto me ponía muy frenética. Perdías la madre. Entonces, yo me veo ahora, a mis 50 años, Sí. o a partir de 49, 50, en esa misma actitud, horas y horas, y no sé dónde estoy. Y entonces, de repente, me di cuenta que debo de estar en el mismo lugar Ya, qué maravilla. Me vas a comprender, lo que dices es maravilloso. que estaba mi madre. Sí, ¿sabes por qué? Mira, te vas a iluminar. Tú que eres tan inteligente. Si tú te pones a vivir como tu madre es la esposa de Juan, tu padre. Tú, inconscientemente, identificándote con tu madre, estás realizando el Edipo con tu papá. Estás pidiendo un papá. Venga a mis brazos, señora. Estás pidiendo la relación paternal. Esto, papá que la tome, que le diga que la quiere muchísimo, qué bueno que sea una mujer, qué maravilla, una va a ser muy inteligente, muy sensitiva, yo la quiero muchísimo, mucho, pero muchísimo la quiero, muchísimo. Qué dicha. ¿Cómo se siente? Ujú. Pero oía Siéntate. tenía la visión del padre muy lejana. Sí. No reconocía en ti. Sí. Tenía que forzar mi mente para reconocer una mínima parte de la figura de mi padre. Mira, en este instante. Cuando la madre está lejana y el padre está lejano, como todo amor es neurótico, tenemos que deslizar el padre y tenemos que deslizar la madre. Tú no tienes que deslizar. Entonces vas a tener relaciones con gente lejana. No podrás nunca tocar la gente, serán todos lejanos. Así es. ¿Ves tú? Porque no hay nada que... Entonces, por eso yo me acerqué a ti, te va a servir. El acto de psicomagia fue tomarte en brazos tranquilamente, yo, y luego tendrá que haber una mujer que te tome en brazos, tranquilamente. Ven tú a tomarla en brazos. Ayúdame ahora, empieza a ser curandera. Vente, tómala en brazos como si fuera su mamá. Tómala en brazos. Yo me Levántate y que ella te tome. Y dile a tu hija lo que quieras. Tómala en brazos. Mi niña pequeñita. Sabes que tienes a mamá aquí siempre cerca, ¿vale? Que siempre te voy a ayudar, siempre te voy a proteger, estoy aquí. Nadie te puede querer más que yo. Y yo también soy tu papá. Tienes papá y tienes mamá, ¿ves tú? Ahí tienes a los dos. Eso es. Tienes a los dos. Eso es. Sácate, José, llóralo. Eso es. Me abandonasteis. Sí. Dilo. Me abandonasteis. Sí. Pero ¿sabes por qué te abandoné? No tienes que perdonar, porque yo no tuve a nadie tampoco. Fui tan solo como tú, ves tú. Era un niño. ¿Comprendes? Un niño, me quedé niño. Pero aquí estoy para ti a través de este ser que te toma y estoy. Gracias. Gracias a ti. Qué bien. Gracias. Hiciste tu primera obra terapéutica, ¿ves tú? Curando Me siento muy curas. bien. Te sientes bien. ¿Ves? Curaste.
Ahora sí que los he sentido a Es los el dos. camino. Siento que es el camino. Bueno, Alejandro, estoy envidioso. He sido el único excluido de ese abrazo maravilloso que habéis compartido. Tú me entre los pusiste, tres. ahora va a abrazarla. Alejandro, una preguntita sobre el árbol genealógico. Sí. El árbol genealógico es clave en tu sistema de pensamiento y en tu actividad. Totalmente. Y tú vienes a decir que prácticamente todos los conflictos que tenemos las personas y que tenemos entre las personas proceden del árbol genealógico Sí. y se repiten una y otra vez a lo largo de sucesivas Se vidas, de repiten sucesivas encarnaciones. hasta que solucionas De el generación problema. en generación. De generación en generación hasta que solucionas el problema. Se repiten las enfermedades, se repiten las violaciones, se repiten las muertes, se repiten las ruinas, se va repitiendo todo, los divorcios, se repite. El árbol es un sistema de repetición que quiere que en algún momento se solucione la cosa, ¿ves tú? Que en un momento ella, que es un árbol donde todo el mundo está solo, que en un momento haya una persona como ella que tiene un papá y una mamá en los brazos, cosa que su árbol nunca conoció. En este momento mágico, ella realizó lo que su árbol nunca hizo. Padre y madre Tú dices, juntos. por ejemplo, que los problemas de autismo de los niños que se niegan a comunicar con el mundo proceden también del árbol genealógico. Claro, totalmente. Yo conocí a un niño que estaba en el hospital Necker en París, 7 años, como una legumbre se dice. Y no lo curaban los médicos, entonces dije que me metieran ahí por la puerta de entrada porque los médicos no me iban a aceptar. Padre judío, madre no judía y un retrato de un rabino en la pared. Y el niño ahí, le dije al padre, ¿por qué no al rabino de Nueva York no le pediste que lo curara? Me dijo, no, porque dijo, como su madre no es judía, él no es judío, y no lo quiso curar. Entonces dije, mete ese cuadro inmediatamente en un armario, es una maldición. Entonces el niño, le dije este niño mamado, me dijo, no, entonces ponle el pezón en la boca. Y al padre le dije, chupa el dedo gordo del pie para que el niño sienta la impulsión de chupar. Entonces el padre chupó el dedo gordo del pie y el niño empezó a mover los labios como si mamara. Imagínate, revolución. Como yo tenía muchos alumnos de masaje, les dije a mis alumnos que durante 8 horas diarias de parejas de 2 en 2, masajes de 2 horas, 4 parejas diarias, y masajearon al niño, y el niño se despertó. Entonces la que lo cuidaba me vino a ver, dice, ven a verlo. Y yo dije, ¿por qué los padres no me vinieron a buscar? Te odian, porque escondiste el retrato del rabino, te odian. Me odiaban porque curé al niño. El niño estaba abandonado en una cuna, lo tenía que cuidar una persona, ya veía, ya estaba oyendo y estaba saliendo. Pero eso provocó un trauma en la familia espantoso. A ellos les convenía tener un niño producto de 2 razas muerto ahí. Les convenía. Entonces, el niño que entra en sí mismo le conviene al árbol. El esquizofrénico le conviene al árbol. Tú eres víctima de problemas que pasan en el árbol genealógico. Alejandro, tenemos que ir terminando ya, pero quiero todavía formularte 3 o 4 preguntitas. ¿Quieres que te cure de algo? No, a ti no hay que curarte de nada. Tú que ves a las personas y las conoces desde el primer momento, si tengo que ser curado de algo, De cúrame. nada. Alejandro, Qué maravilla estar con un ser sano, ¿no? Qué maravilla. Hay una cita de Corzo Cojo, Sí. brujo Sius de la tribu Lakota, que uno de tus entrevistadores en el libro, Farcé, ha colocado al comienzo de la nota preliminar que abre ese ciclo de conversaciones. Y esa cita dice así: no soy un borracho, pero tampoco soy un santo. Un hechicero no debería ser un santo. Debería poder descender tan bajo como un piojo y elevarse tan alto como un águila. Debe ser Dios y diablo a la vez. Ser un buen hechicero significa estar en medio de la tormenta y no guarecerse. Quiere decir experimentar la vida en todas sus fases. Quiere decir hacer el loco de vez en cuando. Eso también es sagrado. ¿Ese eres tú? Ese es Cristo. A Cristo lo tratan de loco. El primer loco sagrado fue Cristo. Se burlaban del rey, se burlaban. Es el primero que hace reír y él acepta la risa. Mira, es un Dios encarnado, ¿entiendes tú? Y viene un tipo como Mel Gibson y hace un Dios material, lacerado por todo el cuerpo, un pedazo de carne. Eso no es Cristo. Cristo tiene un Dios interior que conoce la muerte, que ha hecho resucitar gente, ¿entiendes tú? Entonces tiene otra cosa divina dentro de él. Entonces esta descripción es de un loco que cura. Ahora yo imito eso, sí, lo imito. Porque tú llegas a la santidad por la imitación. No eres santo, pero lo puedes imitar. Página 290 de tu libro de psicomagia. En Nueva York, cuando estaba montando mi película, la suya,
la montaña sagrada, tuve problemas de todo tipo y empapaba con mi sudor 6 o 7 camisetas cada noche. Fui a ver a un sabio chino que me habían recomendado. Era poeta, gran maestro de tai chi y médico. Nada más verme me dijo, ¿cuál es su finalidad en la vida? Él, me quedé traspuesto sin respuesta. Él prosiguió, si usted no me cuenta cuál es su finalidad en la vida, yo no le puedo curar. Entonces entendió Jodorowsky que si un barco atraviesa la vida sin finalidad, no llega a ningún puerto. Lo que permite que la vida no nos devore es tener una finalidad. Cuanto más alta sea, más lejos nos llevará. Claro, yo quiero ser. ¿Cuál es tu finalidad? Escribir. ¿Y tú? Curar y escribir, transmitir lo que llevo dentro. Ya. Y yo, disolverme en el océano divino como una gota feliz. Tú has dicho que tú como místico tienes el deber, la finalidad en la vida de conocer a Dios. ¿Lo has conseguido? No, conocerlo, bueno, lo he sentido. Conocerlo no, porque conocer es una dualidad entre el que conoce y lo conocido. No se puede conocer a Dios, se le puede vivir, se le puede sentir. Si tú se separas y eres tú el que conoce, entonces eres tú. El yo se debe disolver. La gota divina que se disuelve en el océano divino, que para mí es un orgasmo que dura una eternidad. El ejercicio más rotundo de tu vida, detener el pensamiento. Sí. Conseguir que en tu cerebro no entre una sola palabra, un solo concepto. Pero eso es la meditación, ¿no? Es la meditación, pero te tienes que ayudar de una palabra. A veces hace Om Namo Narayana, palabras, son mantras de... Si es tibetano, después terminas comprando cientos de varillas de incienso tibetano. Si tienes un mantra japonés, tienes motos, tienes aparatos. Los mantras hay que tener cuidado. Yo me busqué un mantra muy simple. Coca-Cola me busqué. Yo me venía a meditar y decía Coca-Cola. Todo lo que había. Y es tan sagrado decir Coca-Cola como decir yo no sé qué, el nombre de un futbolista o de una estrella. Elvis Presley. Y solo te entra en la mente una palabra y todas las demás se borran. Y después ya sueltas. Es como la cosa de salvación, como se llama, la boya o el anillo de salvavidas. Estás en el océano, no conoces la extensión del océano y tienes un salvavidas. Y te ayuda. Y después cuando ya sientes la extensión del océano, sueltas el salvavidas y das tu paso en el vacío, ¿no? Te aceptas sin límites. Comencé entonces, con gran prudencia en mis lecturas de tarot, cuando el consultante se preguntaba cómo solucionar un problema, a recetar actos de lo que llamé psicomagia. ¿Por qué no magia? Para que su primitiva terapia funcione, el curandero, apoyándose en el espíritu supersticioso del paciente, debe mantener un misterio, presentarse como propietario de poderes extrahumanos obtenidos por una secreta iniciación, contando para curar con aliados divinos e infernales. Los remedios que da deben ingerirse sin conocer su composición y los actos recomendados deben realizarse sin tratar de saber el porqué. En la psicomagia, en lugar de una creencia supersticiosa, se necesita la comprensión del consultante. Él debe saber el porqué de cada una de sus acciones. Claro. El psicomago, de curandero, pasa a ser consejero. Gracias a sus recetas, el paciente se convierte en su propio sanador. Esta terapia, dice Jodorowsky, no me llegó como una iluminación súbita, sino que se perfeccionó paso a paso en el transcurso de muchos años. Cierto. De muchos años y de los que todavía les quedan, me quedan y le quedan por delante al psicomago chileno y unas cuantas cosas más, Alejandro Jodorowsky, autor del libro que ha dado pie y espíritu a esta enésima entrega de Negro sobre Blanco. Ya saben ustedes que ese libro, magnífico, sorprendente, vigoroso, luminoso y estimulante, se titula Psicomagia y ha sido publicado, como casi todas las obras de Jodorowsky en España, con el sello de Siruela. Dame la mano, Alejandro. Yo voy a escribir sobre ella gracias. Eso siempre hago en el tarot, ¿no? Exactamente, precisamente por eso lo hago. Eso es lo único que Jodorowsky pide. Perdóname, la voy a meter en el bolsillo tu gracia. Gracias. Decía que eso es lo único que Jodorowsky pide en pago de sus servicios de tarot y de psicomagia a las personas que desde distintos puntos del orbe acuden todos los miércoles a la consulta abierta por él en una cervecería cercana a la casa en la que vive, en París. Gracias también a Asunta Roura, a Laura,
seudónimo, y gracias a todos ustedes. Termina este lance psicomágico, efímero, pánico, terapéutico de negro sobre blanco. ¿Volveremos? Nada está escrito, pero yo creo que sí, sospecho que será la próxima semana.